Quali Tonali, ya estamos en la penúltima clase, ya platicamos ya de las teorías, de las teorías del utilitarismo, ya platicamos sobre las teorías científicas hipotéticas deductivas, ¿no? Ya hemos analizado algunos autores como Karl Popper, como John Stuart Mills, ¿no? Entonces ha estado padre, pero hoy nos queremos empezar a reflexionar sobre algunos filósofos que, además de ser filósofos, en realidad lo que intentan hacer es hablar sobre el cambio de paradigma en la medicina. Y entonces, este cambio de paradigma en la medicina, ¿no? Lo empieza este autor ¿cómo se llama Feinstein? Alban Feinstein, ¿no? Y también queríamos platicar un poquito sobre lo que pasa en nuestro país, lo que los pensadores de nuestro país, en especial uno, que es nuestro amigo, nuestro líder, pero también es, yo creo que algo que reflexionar de cómo están cambiando las cosas. Y la razón, Carlos Boiso, Rogelio Casales, Nancy Facho Irina, Lau, Yared, Ángel y José Fabián, es porque así como los que hemos platicado, así como los filósofos que hemos platicado, ustedes, los que están en este video, puede ser que sean los próximos libres pensadores, los próximos que estén pensando cuáles son las demarcaciones de la biología en la medicina, cuáles son las demarcaciones del ejercicio en la medicina y cómo tiene que haber un cambio de paradigma. ¿Se imaginan que Ángel se salga de su entorno y empiece a escribir las características y las razones por las cuales empezar a hacer ejercicio? ¿Se imaginan que dejemos de estar sentados y no comprometer nuestro pensamiento como lo han hecho los que vimos ahorita? Los que vimos ahorita eran profesores de escuela, eran así, profes. La clase anterior vimos profes que solamente estaban dedicados al comentar las clases y empezar a pensar en su entorno. Pero entonces tengo mucha esperanza en ustedes, así es que, bueno, pues vayamos a la presentación del día de hoy y que es del doctor Feinstein y el doctor Talavera. Y entonces, muy bien. Y vamos a empezar siempre por el principio. Y Roge es el primero de la lista. Roge, cuéntanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues bueno, hoy vamos a ver, como bien usted lo decía, a dos pensadores que han revolucionado en la medicina, tanto en el siglo XX como ahora lo estamos viendo en el siglo XXI, perdón, como ahora lo estamos viendo con el doctor Talavera también. Y bueno, vamos a ver un poquito del chismecito, que es en qué entorno se desarrollaron, cómo crecieron, las principales aportaciones que tienen para el pensamiento científico y también para la medicina. Buenísimo. Entonces, Nancy, ¿podrías empezar con el buen doctor Alban R. Feinstein? ¿Qué significaba la R? Nancy. No tengo idea, doctor. ¿Nadie En sabe? todos lados está así, Alban R. Feinstein. Es Richard. Alban Richard Feinstein. Gracias. Cuéntanos un poquito del chismecito. Bueno, él es un epidemiólogo estadounidense y él nació en Filadelfia, perdón, y murió en Toronto a los 75 años de edad. De hecho, no tiene mucho, fue en el 2001. Estudió la licenciatura y el máster en matemáticas en la Universidad de Chicago y luego obtuvo su grado de médico en la Escuela de Medicina también de Chicago. Hizo una residencia en medicina interna en Yale e investigación en el Instituto de Rockefeller. Fue director del Irvington House Institute y ahí estudió a los pacientes con fiebre reumática y en el 62 se unió a la Facultad de Yale y en el 74 él fundó el programa para los becarios clínicos. Algo que es importante considerar de Alban Feinstein es que, bueno, de la información que leí, me da la impresión que era una buena persona, o sea, como que le gustaba mucho este tema de
de compartir, ¿no? De hacer, y me llama la atención, o deduzco esto más bien, porque hace este programa, justo este programa, ¿no? La intención que él tenía era justo mejorar la medicina y compartía el conocimiento o las ideas que él tenía con los demás. Buenísimo. Bueno, a mí la parte que me llama mucho la atención, Lau, de la vida de Feinstein, es que él hace el college, en su primera licenciatura, por así decirlo, lo hace en matemáticas. Y ya después decide, o sea, decide cambiar y empezar a hacer medicina. Y hace la residencia en Yale, en el Hospital de Veteranos de Yale, y hace la residencia en medicina interna y se vuelve internista. Pero es un internista que desde que empezó a trabajar ahí, opacaba a todos los demás, porque él tenía un pensamiento muy claro de matemáticas. Y entonces, este punto de empezar a hacer que la clínica pudiera ser percibida no como un arte, no como algo esotérico, sino que pudiera ser medido como tal. Es lo que a mí más me llama la atención de esta estructura. Alguien que iba para matemáticas y de repente se convierte en médico. Yo creo que eso hizo el boom, Laura. ¿Tú cómo ves? Sí, la verdad es que personalmente yo le tengo mucho miedo a las matemáticas, porque a veces se nos hacen súper incomprensibles, pero realmente explican mucho lo de nuestro mundo, ¿no? En la medicina, cómo lo hemos aprendido en estadística, cómo el número puede decirnos si es de protección o es de riesgo, y desde el principio él tenía esa visión de integrar todo, ¿no? De poder hacer, desafiar lo que pensaban en ese momento, de ponerlo a prueba y entonces integrar muchas cosas, que es lo que vemos, ¿no? Que él hace es integrar muchas otras cosas para poder llegar a un diagnóstico mejor, a una clínica mejor para los pacientes. Sí, sí, sí. Y esto iba de la mano, Daniel Kehl, con lo que veíamos de Popper en la clase anterior, ¿no? Entonces, lo que veíamos con Popper era platicar sobre estas teorías de hipótesis nula, hipótesis alterna, pero en medicina no parecía que fuera tan permeable, ¿no? Entonces, o sea, esta idea de ser científicos, Daniel, no es como algo que se ve todos los días, Fabián, ¿no? Sino que incluso a mí me tocó cuando yo era chiquito, hablar de que la medicina, Fabián, era algo que era un arte. Y viene Feinstein y cambia todo. Sí, yo creo que la verdad es que a lo mejor no lo reconocemos porque ya nacimos en esta época, pero esto del modelo arquitectónico, incluso nosotros, ¿no? Que nos empezamos a formar hace pocos años, ¿no? Que nos empezamos a formar en la medicina, todavía tenemos muy permeado el pensamiento mágico en la escuela, ¿no? Y no terminamos de entender cómo es que llegamos a la toma de decisiones finalmente en la clínica. Y yo creo que esto va con relación a nuestros antepasados en la medicina, ¿no? Siempre nacimos como un poquito desde ese pensamiento mágico y el pensamiento científico se fue permeando en la medicina ya muchísimo tiempo después. Y la verdad es que sí creo que este pensamiento que hemos estado discutiendo, ¿no? El desarrollo de este pensamiento que hemos estado discutiendo en las clases previas, empieza a permear apenas en los últimos siglos en el pensamiento médico, ¿no? Y creo que el doctor Feinstein, que tiene esta peculiaridad, ¿no? De la vida, porque nunca nos hemos formado así, por eso le tenemos miedo a la medicina, en general, perdón, a las matemáticas, en general los médicos tenemos esa aversión, cuando en realidad deberíamos de tenerle cierta, digo, si no pasión, pero sí cierta fineza, porque nuestro pensamiento ha nacido así, como que tradicionalmente ha nacido de un pensamiento mágico. Tú lo haces así porque así lo hago yo, así siempre nos ha funcionado, y cuando alguien más viene y nos dice cómo hacerlo con sus asegúnes, lo cambiamos, pero no criticamos el cómo llegaron a esa conclusión de cambiar una práctica o una toma de decisiones. Entonces, sí da la impresión de que es apenas en el siglo pasado en que Alban Feinstein, sobre todo él y otros pensadores, ¿no? Empezaron a criticar el cómo se piensa en la medicina y él pues, le dio como un poquito de orden, como que le estableció algunos parámetros
y algunas condiciones y una direccionalidad, ¿no? O sea, antes, pues no, es porque alguien te castigó, porque tú te estás portando mal y tus tratamientos son así. Entonces, sí creo que lo estamos arrastrando de milenios y ahorita quererlo cambiar, pues es un reto mayúsculo, porque ahorita lo estamos viendo hasta que estamos ya en un posgrado, ¿no? Tanto en las especialidades como en las maestrías, pero nuestras escuelas no siempre se permean. Sin duda, sin duda. Fíjate cómo, por ejemplo, este modelo hipotético deductivo, tarda mucho en llegar, ¿no? Tarda muchísimo en llegar, Dulce. Y antes era la observación, y antes decíamos, sí, claro, la ivermectina, Dulce, fíjate que disminuye la viremia por COVID-19. Luego entonces hay que darles ivermectina a los pacientes, ¿no? Y entonces cambia el paradigma cuando te dicen, ahora tienes que comprobarlo, tienes que tener una hipótesis, tiene que tener una magnitud y una dirección. ¿Cuándo empiezas a darle la ivermectina? ¿Cuándo es el momento del inicio? Este diseño arquitectónico le vuelve loco la mente a todos los clínicos porque cambia mucho los principios. Daniel Keil, porque se nos fue Dulcecita. Justo eso fue lo que a mí me voló la mente cuando empecé a ver lo de Feinstein, es cómo junta la clínica y la investigación en este diseño arquitectónico, y hace que la barrera entre la clínica y la investigación desaparezca. Bueno, no desaparezca, pero se juntan mucho. Y a mí lo que me sorprende muchísimo es que yo nunca había escuchado de Feinstein en la carrera, en las clases de historia de medicina o en las clases de investigación o salud pública, jamás habíamos visto Feinstein. Y me llama mucho la atención al principio cuando empezamos a ver a este autor y a su diseño arquitectónico, yo decía, ¿qué es esto? Pues no entiendo, esto no es lo que vi yo en la carrera. Y ahorita que lo veo en retrospectiva, después de un año, sí es como, o sea, como que sí cambia muy cañón el paradigma con el que piensas y ves la clínica y la investigación médica. Sí, fíjate, Dulce, ahora sí te doy la palabra, Dulce. Pero fíjate que a mí lo que me enseñaron cuando yo estaba en la Facultad de Medicina era la escuela canadiense de medicina basada en evidencias. Y esa medicina basada en evidencia tiene que ver con otro tipo de conocimiento científico que es el basado en los diseños metodológicos, no basado en la hipótesis, en lo hipotético deductivo, sino basado en cómo es el estudio. Y otra vez regresamos como 2 siglos atrás, cuando sucedió la medicina basada en evidencias. Pero sí, cómo vuela la mente al conocer a estos investigadores. Dulce, por favor. Sí, doctor, justo de Feinstein, pues lo que más resalta es la búsqueda de la objetividad. Con esto de la clinometría, lo que él quería era pues dejar esas percepciones o esos datos subjetivos, convertirlos en objetivos, en números para poderlos medir, evaluar y tener pues una mejor conclusión basado en las hipótesis, ¿no? A mí una de las cosas que me causó ruido o que me gustó mucho cuando leí algo de Feinstein es que dice que él puso en tela de juicio esto de que si diagnosticabas más pronto una enfermedad, entonces le iba mejor al paciente. Entonces, esta búsqueda de la objetividad, pues sin duda es una de las cosas que él nos deja y que abre pauta para empezar a formarnos como lo que estamos viendo ahorita del método científico. Buenísimo, Dulce. O sea, wow. Lalo Arias. Sí, doctor, pero digo, a pesar de tener un pensamiento muy matemático para estructurar, pero como dijo Dulce, pues la clinimetría y el juicio clínico tal vez no van tan de la mano, van más del punto de vista humanista de la medicina y no es un técnico, ¿no? No es un técnico de números en donde 1 más 1 es igual a 2, sino también impone el que se respeten las variables clínicas, que se cuantifiquen las variables clínicas y se aleja un poco de la tecnología que hubo en ese entonces, pero como tal vez ahora estamos dando el giro lejos de lo humanista hacia lo más técnico,
los números, los resultados, la P, y nos alejamos. Entonces creo que es el gran valor de Feinstein es seguir en esa visión matemática, humanista, clínica, ¿no? No perderlo. Eso creo que es una de sus principales aportaciones. No lo escuchamos, doctor. Sí. Y fíjate, Lalo, que entonces la pérdida del pero 19 para el siglo XX empezó a disminuir, y para el siglo XXI la historia clínica, que sería estado basal, maniobra y desenlace, la demarcación diagnóstica, la demarcación pronóstica, eso los médicos se lo dejábamos a los pasantes. Los que hacían, mandábamos a nuestros residentes a hacer las historias clínicas, mandamos a nuestros médicos de primero y segundo año a hacer las historias clínicas. Cuando ese fue el fundamento de la medicina científica del siglo XVIII. Entonces, y le vaya poniendo nombres. Y no nada más que le vaya poniendo nombres, sino que además de todo vaya viendo estas características y estos sesgos que se presentan y cuáles son las implicaciones a futuro. Es sensacional para el nuevo mundo de la investigación como tal, del nuevo mundo de la clínica. Ángel, por favor. Ángel Chávez. ¿Ya me escuchó? Sí. Sí. Sí, como lo menciona, que no solo la clinimetría fue lo que aportó Feinstein, sino también le dio algo que se le llamó la auxiometría y la estratificación pronóstica, que es lo que menciona junto con lo de la historia clínica, ¿no? Ya darle lo que es la progresión del cuadro nosológico y la estratificación pronóstica, bueno, el pronóstico que tiene algunas situaciones ya clínicas, ¿no? Y una de las principales fue para los tumores, ¿no? Las neoplasias, y otros que no eran neoplasias como la diabetes, el SIDA y algunas enfermedades cardiovasculares. Entonces, eso fue lo que le ayudó a hacer o pasar de algo ya subjetivo a algo más objetivo, como ya lo habían mencionado. Sí, la verdad es que podríamos estar hablando un montón de eso, pero bueno, ¿qué les parece si seguimos un poquito con el chisme, Yaret? Sobre qué es lo que se dedicaba a hacer, Yaret. Pues él, además de toda la experiencia que hemos comentado, fue director del curso de examen clínico y creador del curso de epidemiología clínica cuantitativa, que de hecho estos cursos fueron invitados por todo el país y por todo el mundo posteriormente debido a la gran importancia y esta parte de juntar ahora sí las matemáticas por medio de la epidemiología con la parte clínica para hacer mucho más objetivo el análisis clínico. También pues sus investigaciones fueron fundamentales para el diseño y análisis de la investigación clínica. Hoy en día no vas a ver un metaanálisis serio, no vas a ver un estudio clínico serio sin variables de objetividad, tanto P, tanto intervalos de confianza, tanto un análisis estadístico riguroso, si no tiene ninguna validez hoy en día y puede ser desechado por cualquier revista. Además fue miembro de diferentes sociedades médicas, fue galardonado con múltiples premios, desde el Gilman Blake, desde el de la Universidad de McGill, desde el premio J. Allen Taylor en medicina, y pues en el 91 recibió el título honorífico más importante de Yale, que fue profesor Sterling en medicina y epidemiología. 1991, imagínense que tener un aula con tu nombre en Yale, es lo máximo. Y lo interesante, Yaret, es algo que no te vas a creer, te va a volver loco. El viejito, como le decía Juan Talavera, el doctor Feinstein, andaba con su mismo saco de siempre y tomaba lunch con los alumnos. O sea, a la hora del lunch, a las 12 del día, pues, se sentaba en el jardín y platicaba con los alumnos y lo que les quiero decir es, no son personas del otro mundo, o sea, uno escucha todas estas trayectorias y lo que estás pensando es, este señor es de otro planeta Tierra, este señor no se junta con los alumnos, no discute los casos, como muchas veces sucede con los grandes directivos de nuestro país,
A veces los grandes directivos de nuestro país no discuten, no se sientan en el pasto a platicar de cuáles son los casos. Y yo creo que ese afán humanista y ese afán de bonomia que tenía el doctor Feinstein vino a México, vino al Hospital de Especialidades, con esta idea de seguir adelante con medir las cosas. O sea, hacer que la clínica fuera cada vez más cuantitativa, hacer que cada vez pudiéramos medir más los desenlaces y no empezáramos con mamucadas de abdomen blando depresible, sino que pudiéramos decir en escalas utilizar la escala visual análoga o utilizar el patrón TNM o utilizar algunas palabras como unos neologismos que él utilizó como iatroterapéutico, como comorbilidades. Todo eso fue lo que él dio de impulso a la práctica clínica como tal, ¿no? A la ciencia como tal. Pero sigamos adelante con la presentación. Y, las controversias, santo Cristo milagroso, Irina Requena, santo Cristo milagroso. Este está buenísimo porque estaba el momento en donde si el tabaco era bueno o era malo, ¿no? Esta gran controversia, sobre todo si el tabaco se asociaba, no contra EPOC, que eso está muy claro, pero sí contra cáncer de pulmón. ¿Qué nos podrías decir, Irina Requena? Pues apoyó el derecho de la industria y, estaba criticando como esa dualidad del chico malo y pues a la atmósfera actual en la que se vivía. Publicó artículos que minimizaban los efectos deleterios del tabaquismo, pero esos pues a la vez estaban financiados por el Consejo de Investigación del Tabaco. Y posterior a su muerte, en retrospectiva, en sus publicaciones concluyó que pues, no se podía haber criticado a algo que, pues, que lo estaba ya patrocinando. Pero pues básicamente fue esa como dualidad que era la etiqueta de la persona mala y pues la atmósfera en la que se estaba viviendo. Sí, Fabián. Yo creo que un poquito defendiendo también la temporalidad, ¿no? Hoy en día no tenemos claro esto de los conflictos de intereses. Por ejemplo, cuando damos pláticas, aunque sean académicas y no tengan ningún antecedente de que alguien nos patrocina, tenemos conflicto de intereses en cierta medida y ahora lo hacen como que un poquito más formal, que tengamos que exponer qué conflictos de intereses podemos tener, porque evidentemente pues podemos tener conflicto de intereses, ¿no? Si en algún momento nos regalan un libro de microbiología, la industria, eso puede generar cierto conflicto de intereses chiquito, ¿no? Obviamente hay grandes personas en la medicina que tienen conflictos de intereses que se desconocen fuertemente. Y esto ahorita, ¿no? 2021, 2022, y esto que pasó hace 50 años, pues también sería más complicado a veces de estar reportando. Es cierto que en esta gran controversia del tabaco, ¿no? Del tabaco y el cáncer de pulmón, pues Feinstein era el más ferviente defensor de esto, del fenómeno de causalidad, ¿no? Y de lo complicado que era poder demostrar una causalidad solo por un factor. Digo, el tiempo nos dio mucho más información para hablar de este fenómeno de causalidad, en específico con el tabaco y el cáncer de pulmón y muchos otros tumores, pero en ese momento se estaba conociendo, se estaba midiendo, se estaba reconociendo, y yo creo que cualquiera pudimos haber caído de un lado o del otro, y lo que se le critica es que pues él cayó del otro lado y además tenía patrocinio por el Consejo de Investigación del Tabaco, que ellos sí estaban metiéndole dinero no solo a esto, sino a muchos otros investigadores, y tienen muchos otros tipos de estudios que no estaban conectados, que pues trataban de desmentir o más bien trataban de mostrar un no daño por el tabaco en el caso del cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, pues más que ayudarlo, pues cayó ahí. Él era un defensor de este concepto de la causalidad y que no es como los criterios de Koch, ¿no? De que tengo una bacteria, la transmito a alguien más y se presenta la enfermedad, ¿no? Aquí son otro concepto. Sí. Y cuando lo pensamos ahorita de nuevo, estimado Roger, cuando leemos los artículos iniciales de la Asociación de Cáncer de Pulmón, y vemos que los primeros estudios fueron estudios de casos y controles. Entonces, fueron unos casos y controles que tenían todos los sesgos del mundo. Y entonces, de repente, es mal interpretado
el hecho de tener un estudio que tenga muchos sesgos y decir, tengo muchos sesgos y los principios de causalidad no se cumplen. No quiero decir que la ausencia de evidencia significa que no hay, que no hay un daño, ¿no? O sea, eso jamás se dijo, sino lo que él decía es que no había evidencia suficiente para decir en ese momento la asociación entre el cáncer de pulmón y el cáncer de células no pequeñas. Fíjense muy bien, aquí esa posibilidad de la asociación entre el cáncer de pulmón y entre el cáncer de pulmón y el tabaco. Podríamos debatirlo por los tipos de estudios que están hechos, porque se requerían estudios más grandes. Sin embargo, como tiene muchas otras lesiones, tiene muchos otros aspectos que se han conocido ahorita a la luz de la nueva biología, ahorita nadie en su sano juicio se atrevería a decirlo. Pero fíjense que en ese entonces sí podría. Antes de que le dé la palabra a Efraín, le voy a dar la palabra a Roge, que tenía la mano levantada. Efraín, dame un segundo. Sí, gracias, Doc, que justamente para eso la iba en mi comentario. O sea, cuando le preguntaron a él, él argumentaba justo eso, ¿no? Que deben de permitir a la ciencia como decía Irina, ¿no? Que no solamente juzgáramos al tabaco, a la empresa del tabaco como el chico malo, sino que hiciéramos lo necesario, darle la oportunidad de demostrar si en verdad ese era el efecto que se podía ver. Y creo que pues a partir de ello es que se inspiró para hacer las publicaciones. Sin embargo, como bien decían, pues omitió que tenía patrocinio por esos medios. Sí, como si fuera malo recibir patrocinio, recibir pago por alguien, ¿sí? Entonces, Efraín Camarín, por favor. Sí, justamente concuerdo con los dos comentarios, con el que hizo el doctor Fabián y con el que hizo usted, doctor. Lo primero es que pues en ese entonces no se tenía la evidencia suficiente para poder asociar la causalidad del cáncer de pulmón a tabaquismo, pero también ahorita de forma retrospectiva pues ya podemos y ya sabemos que tenemos el deber de declarar nuestro conflicto de intereses. Entonces, pues realmente no podríamos criticar de forma desfavorable al doctor Feinstein en esta parte porque no tenía él los argumentos suficientes para asociar el tabaquismo al cáncer de pulmón porque no estaba todavía tan estructurado este pensamiento que él ya lo hizo después con la clinimetría y que ya lo hizo después ahorita lo vemos nosotros porque ya tenemos una forma retrospectiva de organizar nuestro pensamiento y más estudios, más herramientas, pero en ese entonces a lo mejor no se tenía ese conocimiento y no solamente el conflicto de intereses, que también es muy criticable como lo decía el doctor Fabián. Sí, la verdad es que hay muchas cosas en medio que opacan y quizás la manera como él discutía en público también era muy fuerte. Entonces, híjole, o sea, tonteaba a todo el mundo, incluidas las grandes autoridades. Y entonces, quizás esa razón es porque los canadienses que son más tranquilos y más estables emocionalmente, triunfaron tanto, ¿no? Entonces, la medicina basada en evidencia era el triunfo máximo. ¿Por qué? Porque pues, te venía prácticamente una receta de cocina. Y Feinstein lo que te decía es que tienes que pensar en clínico. Entonces, fue una competencia de dos jugadores que por lo menos aquí en México ganó la medicina basada en evidencias. O sea, cuando hablamos de medicina basada en evidencias es más fácil que alguien nos diga, sí, yo sé de qué se trata, pero cuando hablamos de diseño arquitectónico, eso es más difícil, es ya para gourmets. Muy bien, pero ¿qué sigue, Ana Karen? ¿Qué nos podrías decir? ¿Por qué podríamos considerarlo como uno de los padres de la epidemiología clínica? ¿Estás por ahí, Ana Karen? ¿No? Si no estás, Leslie. Leslie Mejía. Sí. Una vez hablando de la controversia, pues también hay que considerarlo que es uno de los grandes padres de la epidemiología clínica moderna. A él se le atribuyen diferentes pues aportaciones, sobre todo de definiciones médicas. Ello lo llevó a cabo a través de aprendizaje autodidacta, porque sus mayores logros fueron a través de aprendizajes propios. Y tenía mucho la capacidad de leer e investigar, no se quedaba con una idea inicial, siempre buscaba encontrar
cuál era la idea o la propuesta que no se había entendido dentro de algún término médico que él estaba estudiando y por lo tanto buscaba sintetizar los conceptos, agregaba sus propias ideas a sus investigaciones y escribía toda una nueva percepción. Entonces, una de las más grandes aportaciones que ha brindado a la epidemiología clínica moderna ha sido la creación de la palabra comorbilidad en el año 1970, que pues como saben, se refiere a la presencia de uno o más trastornos, además de la enfermedad o el trastorno primario en un paciente. Súper. Híjole, pero además de esas palabras, él se echó una muy buena cantidad de neologismos. Pero Carlos Boiso, adelante. Muchas gracias, doctor. Fíjese que yo creo que mi comentario va un poco más relacionado también a la siguiente diapositiva y es acerca de cómo es que él, volviéndose padre de la epidemiología, también hizo muchísimas publicaciones, ¿no? Y dentro de sus 6 libros de texto magníficos, por supuesto, y hemos visto como algunas partes a lo largo de la maestría, yo creo que un tema fundamental y que de hecho es algo que también lo relaciona mucho con el doctor Talavera es que siempre ponen en los libros sobre todo a partir del libro del Clinical Judgment, ponen la palabra del objetivo latente, ¿no? Que es justo el investigador y esta idea del objetivo latente lo que permite que se deriven otras investigaciones, otros estudios, ¿no? Él desde fuera de esa caja, ¿no? En la que vivíamos o que vivimos, yo creo que todavía los médicos, de pensar solamente es una enfermedad, es un tratamiento, es un método diagnóstico. Él iba más allá, ¿no? Realmente para él la investigación o la investigación en medicina nacía justo de este objetivo latente de qué es lo que el investigador espera contestar con una pregunta, ¿no? Y en el Clinical Judgment ponía justo esa parte de, bueno, ¿por qué no comenzar desde el final? ¿Por qué no pensar qué es lo que queremos sacar de esta investigación? ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a proponer como objetivo y cómo esperamos que el mundo cambie a partir de la resolución de este objetivo? Y con eso replantearnos la manera en cómo nosotros tenemos que hacer investigación. No solamente, o sea, un objetivo latente no va a dar simplemente un objetivo de estudio, sino que realmente puede ser toda una línea de investigación que derive en múltiples métodos para contestar esta pregunta, ¿no? Entonces, y esa profesionalización del pensamiento, no, ese cambio del pensamiento hace la profesionalización del método para hacer estadística, hacer investigación, cómo es que a partir de nuestro objetivo latente podemos tener un objetivo primario de nuestros estudios y lo vamos a ir analizando a partir de diferentes métodos estadísticos, ¿no? Y de ahí parte la escritura de sus otros libros, ¿no? En Clinical Biostatistics, cómo es que nosotros tenemos que ir como desmenuzando esa carnita para poder empezar a hacer a partir de diferentes métodos, a diferentes diseños de estudio, podemos ir respondiendo diferentes preguntas, ¿no? ¿Cómo es que todo esto lo tenemos que ir midiendo? ¿Cómo es que tenemos que ir eligiendo la prueba de acuerdo a las limitaciones de cada una? No solamente las indicaciones, sino también las limitaciones que vamos teniendo en Clinimetrics, ¿no? Y bueno, al final todo esto deriva hasta en un pensamiento totalmente diferente, ¿no? Esa palabra simplemente de modelo arquitectónico, o sea, que en medicina, cuando pensamos en arquitectura y medicina así de primera instancia, ¿no? El modelo arquitectónico que se basa en 3 pilares fundamentales, ¿no? Que es justo esa idea de por qué tenemos que pensar primero el objetivo latente, porque eso nos va a permitir nuevamente desglosarlo todo en qué grupos queremos comparar, ¿no? Que esa es la parte de nuestra población, nuestro estado basal, qué maniobra estamos buscando, qué es lo que nosotros tenemos que ver en las acciones tanto del médico como lo que está periférico a esta maniobra, y cuál es nuestro desenlace, que al final sería nuestro objetivo primario, y ese creo que daría un paso extra, ¿no? A responder justo ese objetivo latente. Entonces yo creo que en su vasta obra eso es lo que más nos puede mostrar Feinstein, y es lo que yo creo que es lo que más nos deja esa huella, ¿no? De salimos de una caja de un pensamiento rígido de solo las cosas tienen que hacer así porque lo vivimos así, a realmente cuestionarnos si el método, a cuestionarnos lo que estamos investigando, a lo que estamos, el instrumento, un tema de, no un tema de fondo, sino también un tema de forma, ¿no? Que es lo que compone a nuestro universo de trabajo. ¿Qué tal, Nancy? Que un día descubrimos que lo que hacemos es científico, que lo que hacemos tiene un fundamento científico muy fuerte
y ya debemos de salir de la caja, dice Carlos, y dejar de tomar signos vitales cada 8 horas, porque todas las enfermeras del mundo, Nancy, todas las enfermeras del mundo toman signos vitales cada 8 horas. Y tenemos que hacer determinadas cosas cada determinado tiempo. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Dónde está escrito? ¿Cuáles son estas características? Y aunque él le costó sangre, sudor y lágrimas con lo que vimos del tabaquismo, o sea, probarlo, o sea, decir, bueno, ¿pero por qué? Se vuelve muy necesario, yo creo que se vuelve muy necesario para la práctica clínica que nosotros estemos reflexionando todas estas cosas. Y para enfermería, Nancy, esto se vuelve absolutamente necesario. Parece ser que enfermería, después de que vino Florence Nightingale, ahora se convirtieron en soldados rasos en donde, señor, sí, señor, ¿qué le pasó? Dígame usted, ¿no? ¿No? ¿Qué le pasó? Solución salina. ¿Le pasa albúmina? Sí, lo que usted diga, señor. Y no esa Florence Nightingale que era la que estaba pensando como Feinstein, ¿no, Nancy? Sí, definitivamente. Creo que en enfermería nos falta todavía un camino largo que recorrer para poder llegar a esto, ¿no? Y poder establecer, desde enfermería lo que se busca es justo establecer cuáles son las razones por las que estamos aplicando los cuidados, ¿no? Y acá tenemos el desarrollo de las taxonomías, como Nanda, que empieza a validar de alguna manera, ¿no? Científicamente, por qué estamos realizando ciertas acciones o ciertos cuidados hacia el paciente. Y algo que me gusta mucho y que creo que es como para todas las áreas de la salud, ¿no? Es como justo como él empieza a hacer cada vez más simple esta parte de la investigación, ¿no? Y dice, bueno, vamos a darle una estructura, que es justo el modelo arquitectónico, no es más que eso, no darle una estructura al conocimiento que ya tenemos y decir, súmale tu experiencia, súmale lo que tú estás viendo, súmale la observación y desmenuza, ¿no? Y di por qué están pasando las cosas. Entonces, esta parte es como mucho más simple, o sea, él lo hace mucho más fácil de comprender para nosotros en la clínica y no, creo que acorta la brecha que existe entre lo que estaba escrito en los libros de epidemiología o lo que estaba escrito en los libros de medicina y lo que nosotros veíamos en la clínica. Esto es importante porque yo de manera personal me acuerdo que las clases de investigación que tuve en la universidad eran un poco complejas, ¿no? Porque van como con ese rigor de primero piensas en la pregunta y ya después tienes que hacer una hipótesis y después tienes que hacer esto y ahora es el marco teórico. Ah, no, pero el marco teórico no, así, ¿no? Y entonces era así como haz un paso a la vez y uno va viendo como fraccionado el evento. Entonces, Feinstein con esta arquitectura, ¿no? Con esta estructura que le da al conocimiento médico, lo hace mucho más fácil porque uno no lo ve por partes, uno ve ya completo y dice, ok, este es mi problema, o estos son mis pacientes, esto es lo que le está pasando, y es mucho más fácil para nosotros. Oye, Nancy, ahorita que lo dijiste, eso es sumamente interesante. ¿Cómo nos enseñan a hacer investigación en la Facultad de Medicina? ¿No? ¿Cómo nos enseñan a hacer investigación? Hola, buenos días. Para mañana, todos me van a traer su pregunta de investigación, ¿no? Y la pregunta de investigación tiene que empezar con signos ortográficos de investigación y tiene que empezar con un verbo en infinitivo. Y tú así, eso es asquerosamente repugnante. Cuando tú lo que necesitas es ver the big picture, ver la escena grande y intentar decir como qué es lo que quisiera encontrar, qué es lo que buscas, qué es lo que tienes, cuál es la duda. Y preguntarte cosas que parecerían que ya están resueltas, ¿eh? O sea, Feinstein pregunta puras cosas que parecen que ya están resueltas. Infarto agudo al miocardio, tabaquismo, los medicamentos más comunes de la época, ¿no? Y entonces, ¿cómo es como un cambio de paradigma? No hacer investigación, porque la investigación no se hace, sino construir la investigación, ¿no? Construir arquitectónicamente la investigación. Ay, no, hola, buenos días, voy a hacer investigación. No seas payaso, no seas payaso. O sea, eso no se hace, sino que vas construyendo y además
en Clinical Judgment habla de la necesidad de hacerlo, la necesidad que él tuvo, la necesidad que él en college hizo matemáticas y después hace la facultad de medicina y empieza a tener un montón de preguntas y tiene necesidad de responderse las preguntas. Y entonces aquí cambia mucho ese modelo que a nosotros nos vacunaron en investigación porque quedó como tal el modelo de piensa primero tu pregunta de investigación, para mañana me la piensas y luego la fundamentas a ver cómo con tu búsqueda, ¿no? Es un concepto un poco distinto, Rojo. Solo como dato curioso, leía un fragmento que cuando salió su primer libro, el de Clinical Judgment, se acabaron las copias y le dijeron, doctor, ¿qué vamos a hacer? Dijo, pues fotocópienlo, porque pues la necesidad no es ganar dinero, sino difundir el conocimiento. Aquí en México, cuando vino a Centro Médico Nacional, todo el mundo tenía sus libros de Clinical Judgment, el Clinimetrics, que acababa de salir, obviamente el de arquitectura. Y entonces le dijeron, oiga, doctor, pero es que nosotros todos tenemos copias, ¿no? O sea, nos firman las copias. Y el doctor dijo, sí, les firman las copias. Excepto al doctor Talavera, porque tiene todo mi libro rayado. Esa anécdota es muy buena porque sí, tiene todo el libro rayado. Y entonces, vean ustedes cómo cambia el paradigma del investigador, del científico uyuyuy, a ese científico que es capaz de sentarse a tomar lunch y a dejar que fotocopien sus cosas y que no importe tanto el copyright, ¿no? Y entonces, pero ¿qué aportaciones podríamos decir que podríamos mencionar de mayor forma? Estimada Leslie, ¿estás con nosotros? Si no, Leslie, Sí, doctor. Sí. Pues bueno, además de sus libros y aportaciones, pues en la epidemiología clínica tiene la integración de la estructura del conocimiento con la experiencia propia del médico. Y esto es porque los médicos son quienes se encargan de ver al paciente, diagnosticarlo, proponerle terapias y realizar pronósticos dependiendo de lo que se le ha diagnosticado. Asimismo, como ya se había mencionado, el tema de la comorbilidad, que para ello es necesario que se reconozca cuál es la realidad clínica del paciente, teniendo en cuenta su entorno, sus actividades, cuál es su calidad de vida y también el lugar de la abstracción teórica como las entidades independientes. Es decir, tiene que tomar en cuenta un todo para poder entender a cada uno de sus pacientes. La medicina no se puede aplicar a rajatabla y de manera general, tiene que ser individual y determinada para cada uno. Y hace uso de los diagramas de Venn y esto es para generar una mayor comprensión de esta integración del todo y de su análisis, y es para comprender las enfermedades y las diversas formas en que éstas se pueden presentar, porque no todos los factores combinados generan el mismo resultado. Leslie, ¿y qué te parece este pensador del siglo XX cuando de repente escuchas estas nuevas tendencias que hay hoy en día de medicina personalizada, de interpretaciones con materiales genéticos? Sí, claro, tiene genética, por eso es que le pasó lo que le pasó, o lo que pasó con el COVID. Lo que pasó con el COVID fue, claro, se nos olvidaron los pacientes, se nos olvidó completamente qué pacientes estábamos viendo y todo lo queríamos ver a partir de la cantidad de viremia que tenía, a partir de, no tomamos en cuenta al principio las comorbilidades y después resultó que las comorbilidades lo fueron todo, y cambió mucho, era el mundo de la inflamación, el mundo de los genes, el mundo de los receptores, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en distintas partes del cuerpo y nos olvidamos de los pacientes. ¿Qué te parece este golpe de realidad que vivimos en el 2020?
Pues en realidad sí, se olvidó todo lo que había aportado desde principios del año 2000, que fue cuando falleció, y vimos que pues en 20 años, ante una pandemia de tal magnitud, pues, lo principal que se buscó fue tratar de averiguar qué lo causaba y cómo resolverlo, pero efectivamente sin tomar en cuenta las condiciones individuales de cada uno de los pacientes. Entonces ahí hubo, pues, si no un retroceso en la investigación, sí un retraso. Fue un elemento que pudo retrasar pues el avance y los descubrimientos de manera importante, porque pues esta práctica se generalizó a nivel mundial. Entonces no fue como que en solo ciertas regiones se atendiera de manera general a los pacientes, fue casi en todo el mundo. Fabián. Justo eso me decía que tenemos muy incrustado el pensamiento mágico, ¿no? Que esto que dice el ejemplo del COVID, pensamos que nos pasa aquí, ¿no? Aquí a nivel local, que de repente tomamos decisiones con objetivos raros o con poca información y nos dimos cuenta con el COVID que fue global. O sea, todo el mundo empezó a tomar decisiones de la ivermectina o de la hidroxicloroquina o de el aclaramiento viral como un objetivo real, pero eso no fue en México nada más. O sea, eso lo vimos que les pasó en Europa, que les pasó en Estados Unidos, que les pasó en Latinoamérica, en Argentina, que les pasó en China. Y entonces, los argumentos de ellos es que se nos están muriendo ahorita, es que ahorita lo estamos viendo. Y cuando yo ahí vi este ejemplo, me di cuenta, es que más bien este pensamiento nunca permeó realmente a la mayoría de la población médica tomadora de decisiones y ni siquiera a los investigadores a veces, ¿no? Y yo creo que todavía no termina de continuar. Yo creo que ni siquiera el 10% de todos nosotros somos tan conscientes de todos estos principios de la clinimetría ni de la toma de decisiones, y todavía sigue habiendo un gran espacio de mejora, ¿no? De una oportunidad de mejora y una oportunidad de conocimiento. Y digo, ahorita decía Leslie, hubo un retroceso. Yo creo que más bien nunca hubo un avance y se instauraron, digo, esto ya está ahí conocido y se tiene ahí y lo entendemos poco, y en nuestras facultades eso no ha permeado. No ha permeado porque así como lo dice, por ejemplo, me decía Daniel Keil, venimos de universidades diferentes, de contextos diferentes, y nos encontramos con el mismo fenómeno ya hasta que estamos ya algunos años, no podemos decir que estamos jóvenes, en algunos años ya en la medicina, y entonces eso todavía falta porque siga permeando en nuestros estudiantes. Fabián, me encanta lo que dices. Yo te quiero decir acerca de estas reflexiones que a mí me parece que algunos tomadores de decisiones, por ejemplo, los de medicina basada en evidencia, en específico los canadienses, como que nos ningunearon a nosotros como médicos y empezaron a decir, ¿sabes qué? Que el conocimiento de los artículos es tan difícil que ahora vamos a hacer una guía de práctica clínica porque a los médicos y a las enfermeras les encanta seguir instrucciones. O sea, no les gusta pensar, sino lo que les gusta es seguir instrucciones. Y nos vacunaron con guías de práctica clínica que incluso nos vendieron que eran ley, ¿no? Que eran legales y que si no las seguíamos nos iban a meter al bote, ¿no? Entonces, yo he oído unas cosas así espantosas al respecto. Pero Lalo Arias, por favor, cuéntanos. Dos comentarios. Esto del COVID fue más como un instinto científico de supervivencia. Yo creo que muy equivalente a cuando se agotó el papel del baño en los supermercados, ¿no? Todo el mundo en la ciencia con el pánico y queriendo hacer el descubrimiento que cambiara el curso de la pandemia completamente fuera, ¿no? Hasta investigaron la ivermectina, antidepresivos, formas de ventilar, antiinflamatorios, N cantidad de cosas, muy alejado de todo, ¿no? De la medicina basada en la evidencia, de Feinstein,
sino era también cuántos artículos no se publicaron que no pasaron por revisión y que se retractaron a los pocos meses, ¿no? Entonces ya visto a la luz del tiempo, pues sí hay muchos errores en una situación claramente inusual con la ciencia que tenemos. Y en cuanto a las guías, es que no hay modelo perfecto, siento. Yo cuando estuve en medicina interna, era un residente de medicina interna basado en las guías, ¿no? Y cuando eres residente de medicina interna, todos son las guías. Es que la guía de fulanito, la guía de sutanito dice que esto otro. Yo cuando llegué a cardiología entendí muchas cosas de las guías y hay un ejemplo que me gusta dar, que las guías aspiración de trombo en infarto del miocardio, cuando era residente, era indicación 1B. ¿Por qué? Porque un grupo de expertos, ¿no? Los rockstars de la intervención, todos pagados por la industria, decían que aspirar el trombo impactaba hasta en la mortalidad, por un estudio nada más. A los 5 años se volvieron a juntar, salieron más estudios y dijeron, no, ¿sabes qué? Ya la evidencia no es tan sólida, vamos a bajarle a 2B. Y 5 años después, en transcurso de 10 años, ahora la aspiración de trombo es recomendación clase 3. Hacerlo de forma rutinaria va en contra del paciente. Entonces, las guías clínicas son del momento, ¿no? Las guías son, si uno entiende cómo se elaboran, hay que ponerlas siempre en tela de juicio las guías, no son, pero como usted bien dice, pues nos gusta que nos den instrucciones y tener una recetita de cocina, ¿no? Sí, como si fuera el pensamiento mágico que dice Fabián. O sea, en el pensamiento mágico quiere decir que yo voy a la facultad de medicina y me aprendo una receta de cocina y la aplico en mi consultorio. Entonces, buenos días, llega mi paciente y yo sé qué hacer, porque eso además me baja la ansiedad, ¿no? Yo creo. Pero sí esta necesidad de que sí debemos de leer más artículos científicos y sí debemos de entender mejor cómo se hace, yo creo que es algo que tenía Feinstein, ¿no? Y entonces aquí vienen las aportaciones y para mí, para mi forma de ver, estimado Alonso Medina, que no te he visto por aquí, yo creo que la aportación más importante es el estado basal, maniobra y desenlace. Eso es lo que yo he enseñado en los últimos años, estado basal, maniobra y desenlace, y no sé, yo creo que ese es el súper avance. No sé qué pienses, estimado Alonso, y si no está Alonso por aquí, Vicky, por favor. ¿Qué piensan ustedes sobre las grandes aportaciones de Feinstein? Sí, Dulce. Pues que abre paso y incluso nos facilita las cosas para que todos podamos reproducir y hacer ciencia. O sea, nos da un orden, nos orienta, nos recomienda y nos da el ejemplo de cómo cuestionar los datos que ya están dados. Y también nos invita a hacer objetivos en la clínica y pues a no olvidar la clínica, individualizando obviamente a cada paciente, integrando todas sus patologías. Entonces, definitivamente yo creo que sí es un parteaguas de la nueva era del método científico. Buenísimo, Nancy. Nancy. Creo también que esta estructura, ¿no? que le da es de las aportaciones más importantes, pero algo que a mí me gusta mucho y que me ayudó es esta parte de cómo plantea el estado basal, ¿no? Tanto la demarcación como la estratificación son muy importantes porque cuando hablamos de los sesgos, ¿no? Y hablamos de esta parte del sesgo de selección y del ensamble inadecuado, desde la orientación clásica, ¿no? Donde te dicen, pues pon tus criterios de inclusión y de exclusión, como que no queda muy claro cómo puedo unificar o cómo puedo seleccionar a una población que sea más o menos homogénea desde la parte de los criterios de selección. Entonces, cuando él hace esta parte de la demarcación y nos dice, sí, pero tienes que buscar que sea un mismo método para diagnosticar a los pacientes, y tiene que tener estas características para que sean más o menos iguales. Y entonces en la estratificación busca cosas que sean cronometría, que sean del estado de salud, que tengan antecedentes de la maniobra. Entonces
hace que uno piense un poco más completo, ¿no? En cuanto al estado basal. Esa es la parte que a mí más me gusta del modelo. Completamente filosofía pura, como hemos visto con los otros filósofos, Lau. Lau, es exactamente lo mismo que vimos en otros aspectos de la ciencia ahora a partir de la clínica. Venga, Lau. A mí la verdad es que escuchándolos a todos que tienen como la misma educación médica, me llama mucho la atención que no habían escuchado de todo esto, cuando para mí es completamente, o sea, es una cosa desconocida que escuchaste apenas hace unos meses, porque desde mi punto de vista, desde la biología y solamente la biología enfocada en la medicina, yo solamente me quedaba en que si se expresaba o no, y está bien, ¿no? Y está chido. A mí me costó muchísimo trabajo poder aterrizarlo y decir cuál es el desenlace, ¿no? O sea, cómo lo ves realmente en un paciente, cómo es que realmente lo puedes aplicar. Y es algo que a mí me ha costado muchísimo trabajo poder plasmar, no solamente en mi trabajo, sino en mi práctica diaria, en lo que yo puedo ver en el laboratorio, ¿no? En lo que a mí me piden en hacer un estudio, cómo le ayuda al paciente, cómo al final y al cabo eso ayuda para poder obtener una terapia dirigida o para poder hacer un mejor diagnóstico o una clasificación histológica a partir de la patología, ¿no? Entonces, a mí me voló mucho la cabeza el no solamente dejarlo en una idea de la expresión de un gen, de una proteína, del silenciamiento o del DNA, sino realmente aterrizarlo a un paciente y cómo no nada más lo puedo ver en un paciente, sino generalizarlo a un grupo y entonces así poder plasmar la investigación, por lo menos desde mi parte, a algo más grande y más real, ¿no? O sea, a mí me pasó que ahora veo mi investigación de la licenciatura a lo de ahorita y digo, no, bueno, lo de la licenciatura es una porquería, ¿no? Comparado a lo que yo planteo o pretendo hacer algo mejor. No digo que vaya a cambiar el mundo, obviamente, pero por lo menos plantear algo muchísimo más real que lo que hice hace unos años. Oye, Lau, cuando yo fui a Yale, allá conocí al doctor Feinstein y a Juan, y yo me dedicaba a hacer genes. Estaba buscando un gen que se llamaba DCC gene, que era depleted in colon cancer, y hacía ratitas, ¿no? Y yo me dedicaba a hacer ratitas Winstar que me mordían, ¿no? Y entonces Juan y el doctor Feinstein se reían de mí y me decían, bueno, pero ¿para qué quieres ese gen? O sea, pero ¿para qué quieres? Y yo, pues por supuesto, vamos a encontrar este gen, luego entonces lo vamos a noquear, vamos a hacer unos implementos de knockout, entonces así vamos a hacer que la gente no le dé cáncer. Y ellos dos, burlándose de mí abiertamente, me decían, bueno, ¿y cuál es la prevalencia de la enfermedad? Bueno, ¿cuál es tu estado basal? ¿A quién se lo vas a dar? Y yo, ustedes no entienden nada, ¿no? Ay, no, pero sí, efectivamente, o sea, es una locura, es una locura de cambio de pensamiento. Daniel, ¿qué? Sí, yo creo que esto del diseño arquitectónico rompe paradigmas, logra juntar muy bien la clínica con la investigación, que es algo que luego pensamos que está peleado. También ayuda a estructurar el pensamiento científico clínico, y se aplica en ambos. O sea, yo ahora ya lo aplico en la clínica y en investigación. O sea, como que ayuda muy bien a resumir todo en una sola imagen, ¿no? Tu historia clínica cambia. La historia clínica que uno hace cambia cuando sabe el estado basal manual de desenlace. Entonces empiezas, ¿cuándo empezó con la enfermedad? Antes de eso estaba perfectamente bien. ¿Qué es lo que yo le puedo ayudar? ¿Por qué vienen? ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Cuál es el tratamiento que le vas a dar y cuál es el resultado en este objetivo latente? Sí, la verdad es que es muy interesante todo lo que nos aporta, los sesgos, la taxonomía, híjole, las variables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay unos ejemplos. ¿Quién nos quisiera decir un ejemplo rápidamente? Porque creo que se nos está acabando el tiempo. ¿Quién quisiera? Tengo aquí a Vicky o a Claudia, que no han participado hoy. Quisiera darle la palabra a Vicky. Vicky Román, ¿estás por ahí? O Clau. Si no empezamos otra vez desde arriba y le daríamos la palabra a Irina Requena. A Carlos, adelante, por supuesto. Bueno, este ejemplo es sobre la clinimetría a una medición objetiva de sustituir como simplemente la intensidad del dolor por mediciones químicas
mediciones químicas o variables neurofisiológicas también, ¿no? Realmente el dolor siempre ha sido una experiencia bastante subjetiva y simplemente decir me duele mucho o me duele poco, pues a veces no es tan objetivo. Entonces se ha planteado también desde un modelo, para objetivizar todo esto, desde un modelo con instrumentos, por ejemplo la escala visual análoga o algunas otras escalas que tenemos en la clínica, como Pain8, por ejemplo, o usar mediciones de laboratorios puntuales, ¿no? La sustancia P, por llamar algunas, ¿no? Es la interleucinas también, que hablan de inflamación, todo esto. Buenísimo. Y entonces, ¿qué es esto del fenómeno Will Rogers? ¿Quién hizo esta diapositiva? Bueno, yo leí un poquito Yo, del doctor. fenómeno de Will Rogers. Perdón. Adelante. Bueno, este es uno de los... Sí, adelante. De las grandes... ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, este es una de las grandes aportaciones justo de Feinstein, porque él, por ejemplo, explica que con los cambios en el pronóstico del paciente, en unos pacientes, pacientes que tenían neoplasias, explica que los cambios en el pronóstico de estos pacientes estaban tratados en estadios semejantes en épocas diferentes, pueden ser solo aparentes y explicables por una mejor estadificación debido a mejores tecnologías diagnósticas de la época más reciente y no tanto por la mejoría en los recursos terapéuticos para tratar ese fenómeno. Entonces, cuando leí esto, como que se me hizo parecido a lo que pasa con cáncer de próstata, ¿no? Antes decían que los pacientes con cáncer de próstata tenían, pues, peor pronóstico, se diagnosticaban más tarde y demás. Y ahora nos estamos yendo al otro lado de la balanza, donde se diagnostican más temprano y se cree que tienen un mejor pronóstico. Se desconectó el doc. Creo que vas a tener que seguir con la clase, Dul. Bueno, sigues tú, Rodrigo. Ya. Voy a poner otra vez aplausos. Ya casi nos llevamos toda la clase y todavía falta el doctor Talavera. Ya que acabe. Yo creo que ha de haber perdido conexión completa, ¿no? Porque ni el WhatsApp le llega. Ya se conectó. Sí, perdí conexión completa, pero ya estoy aquí, ¿no? Entonces, bueno, entonces nos habíamos quedado en el ejemplo, perdón por mi conexión a internet, pero ¿qué les parece si vamos ya de lleno con la parte de Juan Talavera, ¿no? Que yo creo que sería buenísimo, ¿no? Entonces, no sé quién quiere. Pues si quiere, yo empiezo con el chismecito, Doc. ¿Ya mejoró la conexión?
¿Quién dice yo? ¿Quién Yo está? me aviento el chismecito. Bueno, venga. Pues bueno, el doctor Juan Osvaldo Talavera Piña nació en Tenango del Valle, que es un lugar muy alejado de la Ciudad de México, un lugar recóndito. Él es hijo de Reinalda Piña y de Baldomero Talavera. Sin embargo, sus papás a los 2 años, bueno, desde temprano se separaron y tuvo que emigrar a la Ciudad de México. Por este tiempo, hasta los 16, su madre se dedicaba al comercio, su padre tenía una carnicería y él durante este tiempo pues también se dedicó en gran parte al comercio, ¿no? Él mencionaba que muchas veces pues ayudaba a su mamá, pero también en vacaciones se ponía a vender lotes en un puesto que le prestaban allí mismo en el mercado de Coyoacán. Creo que se volvió a ir, ¿verdad? Sí, ya de plano se fue. Lo perdimos. Si no presenta, Roge, ya continuamos. Sigue con la entrevista. Sí, yo me quedé con las... Quiero saber cómo lo hicieron, cómo lo lograron. Pues solo fuimos y le dijimos, doctor, tenemos que hacer la tarea, le podemos hacer una entrevista. Y ya. Yo también digo que sigan, se está grabando la clase. Sí. Okay, a ver. Pues a ver, ahí va, les voy a proyectar, a ver si puedo. Ay, no, es que Dulce es la host. ¿Cómo hago que no? Qué mal suena eso. Cosas extrañas del Zoom. Creo que le tienes que dar clic al recuadro en donde está la persona que quieres dejarle compartir y lo autorizas para que puedan compartir. Listo. Ay, qué bárbara, ¿eh? Ok, ahí va. Listo. Bueno, él profesaba la religión, bueno, en su familia profesaban la religión católica. Posteriormente, incluso estudió teología por 5 años y después de eso, pues empezó también ya a tener una revolución en el pensamiento cuando entró a la carrera. Y a partir de allí, pues dejó de ser creyente totalmente, ¿no? Abandonó por completo la teología y dijo, ahorita él se considera ateo. Como les decía, pues desde chico trabajaba con su familia. A los 7 años ya tenía comercio formal, informal, pero su principal obligación era siempre estudiar. Y él también nos menciona que su mamá era muy meticulosa, que cuando llegaba a visitarla en el negocio, y estaba acomodado el jabón, que le decía a su mamá, oye, ponte a acomodar el jabón, y le decía el doctor, pero si está acomodado, y le decía, no, vuélvelo a acomodar, y bajaba todo del estante, y le hacía que lo volviera a hacer. Eso pues generó en él gran parte de su pensamiento y de su estructura. Y bueno, su familia estaba integrada por su padre, su madre, y 3 hijas y 2 hijos. Espera. Ay, perdón, doctor. Sí, antes de que sigas con eso. ¿Se acuerdan de Feinstein?
que él hizo matemáticas primero y después se fue a la carrera de medicina. Bueno, pues Juan hizo matemáticas aplicadas, o sea, era el encargado de los cambios del dinero y de todo lo demás. Entonces, esa característica es yo creo que una de las más importantes. Cuando empezamos a platicar sobre Juan Talavera, lo que nosotros entendemos lo que nosotros entendemos es que es una persona que matemáticamente habla otro idioma. O sea, él te puede sacar un montón de circunstancias, ve tu cálculo de tamaño de muestra con una mirada, hace un montonal de cosas, ¿no? ¿Qué es lo mismo que pasaba con Feinstein? Tenía un conocimiento en el internet está terrible. Perdonen, ¿eh? El internet está que arde. Pero bueno, nada más quería platicarles sobre esas dos conexiones. No sé si Roge, tú que tenías la presentación, ¿podrías volver a ponerla? Sí, Doc, a ver, ahí lo va. Ahí va, ahí estás. Gracias. Ya eres tú el anfitrión. A ver, ahí les va. Si quieres, para que tú puedas seguir con la clase, porque mi anfitrión está tremendo. Pues ahí está el siguiente, ¿no? Sí. ¿Quiere que continúe o que continúe alguien más? Sí, continúa, por favor. Bueno, él se casa a los 24 años. De esta relación tiene 2 hijos y posteriormente a los 47 se divorcia. Actualmente él vive con su pareja en unión libre. Y él menciona mucho que la decisión de elegir medicina se dio a raíz de una circunstancia en específico, que cuando era niño falleció su hermana a consecuencia de un adenoma hipoficiario y a los pocos meses falleció también su abuelo, ¿no? Entonces, desde ese momento él ya tenía en mente esta idea de conocer un poco más a profundidad las enfermedades, de estudiar medicina. Y tiempo después, pues también con este oficio que su mamá llevaba, él siempre le dijo, ¿no? O la única forma de no ser comerciante es el estudio. Y para él, pues se le facilitaba mucho, entonces después entró a estudiar medicina a la UNAM, es médico internista, es maestro y doctor en ciencias médicas por la UNAM. ¿Qué tal, Roge? O sea, igual que el doctor Feinstein, esas no formales, pero siguiendo los mismos pasos. Sí, adelante. Bien, como experiencia laboral, pues estuvo laborando por mucho tiempo en el sector privado a través de las aseguradoras y también en la consulta privada. También perteneció a la industria farmacéutica y de alimentos y pues también estuvo trabajando mucho tiempo en el IMSS. Pertenece al CAIC y nos contó una anécdota de cuando estaba en la consulta privada y él ya daba clases en la OAM. Nos dijo que él antes para dar clases era muy diferente, que era muy rudo, que él consideraba que pues todos debían de estar al mismo nivel. Y para pronto en esa clase de maestría, de 9 alumnos que tenía, algo así, terminó reprobando a 7. Y de esos 7 alumnos, pues resultó que uno de los socios fundadores del consultorio privado donde trabajaba, pues era uno de sus alumnos que había reprobado y que al día siguiente que llegó a la consulta privada le dijeron, no, doctor, pues usted ya no puede pasar porque ya no es bienvenido en estos lugares. Y pues después se enteró que era por este alumno que había reprobado. Él inició en el 97 en la academia, dando clases en la UNAM, en la UAM, en el Poli y ahora en la NAHUAC.
También colaboró mucho tiempo con la industria, a la docencia y la investigación, se dedicaba también a dar asesorías allí a la industria. Y también tuvo la oportunidad de trabajar directamente con el doctor Alban Feinstein durante 6 meses. Y pues él nos cuenta que fue una experiencia única, que cambió totalmente la manera de pensar, pero pues dice él también que esto ya lo traía mucho de su madre, ¿no? Que ese pensamiento estructurado ya venía desde la familia. ¿Quieres continuar, Nan? Sí, Roger. Bueno, dentro de las influencias más importantes que considera el doctor para el desarrollo de su carrera, por supuesto está el doctor Albert Einstein, pero considera que la mayor influencia a lo que es hoy es el comportamiento tan estructurado de su madre, ¿no? Esta anécdota que contaba Roger. Y también, como es el doctor Rivas, él era encargado de hacer todas las finanzas, ¿no? del negocio de su mamá. Y entonces nos contaba que su mamá no le permitía sacar papel y pluma, ni tampoco usar calculadora para hacer la cuenta a los clientes, ¿no? Sino que todo lo hacía de manera mental, y así se educó por muchos años. Entonces, él dice que la mayor influencia fue el comportamiento tan estructurado de su madre y la manera en la que lo crió. Lo ha tomado como una filosofía de vida. Él se declara admirador de la filosofía de Spinoza, dice que no es un experto en filosofía y que le ha costado un poco de trabajo irlo entendiendo, pero cree que Spinoza es uno de los mejores pensadores. Y el doctor Alban Feinstein, por supuesto, cuando él lo conoce en el 96, que es cuando viene a México, previamente él ya había leído pues la obra que tenía, entonces no es como que, wow, descubre a Feinstein, porque él ya tenía esto, y comprende que lo más importante, o lo que nos deja Feinstein, lo más importante es considerar la temporalidad de las cosas. Y por supuesto, marca una línea que permite integrar la investigación a la clínica. Y bueno, dentro de las publicaciones que hace el doctor, él tiene aproximadamente 40 artículos, bueno, dijo aproximadamente, no tiene como la cuenta ahí a la mano, pero aproximadamente tiene 40 artículos publicados como primer autor y más de 40 colaboraciones. No ha escrito ningún libro acerca de su pensamiento, porque él considera que tiene mayor impacto un artículo. Literal, sus palabras fueron: ¿quién va a leer un libro? O sea, un libro es muy grande, casi nadie lo va a leer. En cambio, si yo escribo en artículos pequeños y concretos, es mucho más fácil que les llegue a ustedes y que ustedes consuman este conocimiento. Es por eso que él no ha escrito libros, ni tampoco está dentro de sus planes de escribir alguno, ¿no? Su primer artículo lo publica en el 96 y el tema que aborda es la hemorragia subaracnoidea. Y en los últimos años sus publicaciones se han enfocado a la metodología de la investigación. Actualmente está preparando diversos artículos igual sobre metodología, y el trabajo más extenso, que es su tesis de doctorado y que confesó no haberla publicado, habla sobre los factores de riesgo en los eventos y la integración que se tiene a través del tiempo de los factores. Y aunque no ha publicado el estudio final, ha ido haciendo varios artículos de los fragmentos de este trabajo. Y bueno, estos son algunos ejemplos que conocemos muy bien de los artículos que en los últimos años ha publicado sobre metodología. Y bueno, su pensamiento. Creo que una de las cosas más importantes del doctor es que el pensamiento justo lo enfoca a transmitir el conocimiento hacia los demás. ¿Cuál es la manera más fácil en que uno puede entender toda esta parte de investigación? Entonces, piensa que cada uno de los alumnos debe continuar con su camino. Él no piensa que tenga un legado como tal o un pensamiento súper interesante que deba dejar a alguien, sino más bien cree que cada uno de nosotros debemos continuar con la visión que tengamos y el camino que nosotros elijamos.
Le interesa provocar reflexiones en los alumnos y literal dice, creo que es la mejor forma de aprender, cuando uno reflexiona todo lo que cuestionan y dicen. También considera que la tecnología en cuanto a los métodos estadísticos pues ha sido de ayuda y que nos ayuda a la integración y a la causalidad. Considera que si trabajamos de manera objetiva, tendríamos que cribar la información porque hay un exceso de todo, ¿no? Él dice, hay un uso excesivo de todo, de la tecnología, del exceso en los medicamentos y también de la información. Dice que se debe comenzar a pensar cómo debemos cambiar o cómo podemos cambiar en el estado de salud. Considerar que lo mejor es prevenir y que la muerte debe ser digna. Y promueve ampliamente el tema del estudio del estilo de vida. Y bueno, dice que se requiere que el médico regrese a ser reflexivo para poder comprender todo esto. Y pues a continuación vamos a escuchar un audio del doctor. No se escucha, Roger. Creo que tienes que abrir tu micrófono y poner el audio. A ver, lo voy a intentar. Entonces, no hay un camino hacia donde ir. Ni siquiera lo que le llamamos ciencia. No le llamamos verdad a algo que mañana tampoco hacer. Ahorita creemos que lo que es la verdad del otro es que no es cierto. Él igual quitó a un sabio de años gracias a él. No es cierto. Entonces no va a volver a cambiarse. Simplemente son formas distintas de explicar los fenómenos naturales. A lo mejor alguien explica de forma distinta lo que ahorita hemos utilizado como juicio jurídico, los fenómenos naturales de la salud de enfermedad. Y lo adoptamos. No creo que sea la ciencia lo que cambia. Disfrutar de nosotros mismos, reconocernos, disfrutar de la gente que queremos. Entonces, no creo que haya nada hacia donde debe haber mucha fuerza hacia donde cada quien lo va a buscar. Simplemente, pues a veces nos apoyamos unos con otros. Entonces, mi único interés ha sido siempre provocar la reflexión. ¿A dónde van a ir? Es decisión de cada uno de ustedes. Acabamos conviviendo gente con principios básicos parecidos a los porque sí nos ayudan más o menos a ir en una dirección. De ser gente decente y buscar un bien común. Y eso está mal. Pero la forma de hacerla es múltiple. Y necesitamos de esa diversidad. Perdón por el audio, está un poquito bajo, pero pues les hemos compartido el mismo para que lo puedan disfrutar en sus propias computadoras. A ver si eso les ayuda. Sí, les vamos a mandar los fragmentos al grupo de WhatsApp para que lo puedan escuchar. Pero básicamente lo que dice aquí es súper bonito, la verdad, ojalá lo puedan escuchar, porque lo que él dice es que no cree que haya un lugar hacia dónde ir, un lugar específico hacia dónde ir, que cada uno debe decidir el camino al que quiere seguir y que ni siquiera es la propia ciencia, porque lo que hoy se está diciendo que es verdad o lo que hoy se está diciendo que se tiene que seguir, mañana va a llegar otra persona y va a decir que pues eso no es lo que se tiene que seguir. Entonces lo importante es que vayamos construyendo nuestro propio camino, que lo más importante para él es crear la reflexión en nosotros. La única intención que él tiene con todo lo que nos dice es llevarnos a la reflexión y que nosotros vamos a hacer nuestras propias construcciones. Entonces les vamos a compartir el audio, los fragmentos de audio por el grupo y ojalá que los puedan escuchar más adelante. Muchas gracias, Nancy y Rodrigo.
Y les compartimos una foto porque tampoco hay fotos de él en el internet. Entonces, por eso está una súper fea ahí, ¿no? Pero ayer nos permitió tomarle una foto y se las vamos a compartir también ahí por WhatsApp por si la necesitan más adelante, porque solo hay creo que 2 en internet. Pues creo que el doctor no quiere entrar hoy a la sesión. Saca los stickers, Nancy. Hubieras puesto los stickers. Sí. Ya empezar a fabricar stickers de todo. Recuerden que esto está grabado, ¿eh? Entonces, Pues no sé si tengan alguna Yo duda. creo que podemos terminar la sesión, si están todos de acuerdo. Ahí llegó el doctor. Ah, qué bueno. Qué horror. Qué horror con mi conexión de internet. Entonces, pero me va a dar mucho gusto verlo. Qué bueno que fueron que pudieron entrevistarlo. La verdad es que es un aporte grandísimo a la medicina y que no más conexión a internet. Entonces, nos vemos para la próxima clase. Muchas gracias. Buen fin. Buen fin de Gracias, semana. doctor. Nos vemos. Gracias, Hasta luego. doctor. Bye. Nos vemos.